En el marco de la Feria del Libro estará, la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, estará Jesús Vargas con, en distintas conversaciones, en distintas pláticas, y por supuesto que lo recomendamos o lo recomiendo para que vayan, acudan, lo escuchen, porque siempre es muy saludable escuchar otro punto de vista y otra parte de la historia. Eh, este libro este libro que edita Jesús, Madera Rebelde, Movimiento Agrario y Guerrilla, recorre uno de los movimientos más importantes sociales de la segunda mitad del siglo XX, y sobre eso vamos a conversar el día de hoy aquí en Los Periodistas. Muchas gracias por la entrevista, Jesús. Y pues gracias a ustedes, Alejandro y Álvaro, que me permiten hablar un poco de un trabajo que vine desarrollando durante muchos años y que no ha concluido. Madera Rebelde incursiona en las raíces de la guerrilla, de la primera guerrilla que levanta la bandera de la Revolución Socialista en México el 23 de septiembre de 1965. Pero ha predominado más la idea, Alejandro y Álvaro, de que fue una especie de imitación del asalto al cuartel Moncada de Cuba y que fue acto espontáneo. Y yo lo que demuestro en el libro es que esta acción guerrillera viene de mucho tiempo atrás, vienen sus raíces de un gran movimiento agrario que se da en Chihuahua prácticamente años después de la revolución, porque acá en Chihuahua quedan vivos una gran cantidad de latifundios que no se reparten, mientras los campesinos que lucharon por la revolución, unos ya se han muerto, otros han quedado completamente en el abandono. Y en 1932 eh, suceden las primeras acciones que terminan en masacres contra los campesinos, primero en Samaloapan, luego en el 38, 39, en Bavícora, uno de los latifundios más conflictivos, donde es asesinado Socorro Rivera, y luego en 59 se asesina a Francisco Luján, que se había convertido en el asesor de campesinos de la región de Madera, precisamente luchando contra la Bavícora. Al año siguiente, en el 60, se inicia una caravana hacia Chihuahua, donde los campesinos van, se enfrentan al presidente Adolfo López Mateos y le preguntan, ¿qué revolución se está celebrando si en Chihuahua todavía hay una cantidad de latifundios? Este es el punto, Alejandro y Álvaro, en el que se va a iniciar el proceso que va a derivar 5 años después en la guerrilla. De eso vamos a hablar. Bueno, y también, Jesús, es muy importante efectivamente que se sepa, se conozca a detalle que, como tú lo señalas, previo al levantamiento hermano, al ataque al cuartel de Madera, pues había esta efervescencia política por la tierra, tanto que el propio general Lázaro Cárdenas viaja a la zona para conocer justamente la problemática que había en ese estado y en esa región, que es parte también del trabajo de investigación que tú realizas con este libro. No llegó a esa parte, Álvaro y Alejandro, porque dejo el libro en 1965, Sí. y luego voy a seguir con lo que he adelantado como título de Madera a Tezopaco, que va a ser la continuación de la guerrilla de Madera y que va a culminar el 11 de septiembre de 1968 con el fusilamiento de los guerrilleros del Grupo Popular Arturo Gamis. Pero, obviamente, en el próximo libro voy a iniciar enfocándome a lo que es la organización de la guerrilla de Ciudad Madera con más detalles y luego ya irme a lo que van a decidir los sobrevivientes
en diciembre de ese mismo año, el 30 de diciembre de 1965, en cómo van a continuar con la misma guerrilla. O sea, que la guerrilla no termina el 23 de septiembre, sino que se va hasta el 11 de septiembre de 1968. Es muy apasionante porque justamente se da la represión de todos los movimientos agrarios, también los urbanos, pero se aplasta la movilización social justamente en este periodo que tú tocas en Madera Rebelde. Asesinan, el gobierno asesina, manda a matar a Rubén Jaramillo, por ejemplo, en otra parte de la República, Así en es. otro frente, el frente zapatista, digamos, de aquel lado. Mientras que de este lado, pues todavía se defendían los intereses de magnates gringos como Hearst, por ejemplo, que mantuvo una gran posesión, un gran extensión de terreno donde tenía ganado Jesús. Sí, Alejandro, pero hay otro, William Green. William Green Correcto. es el fundador del Emporio Forestal en Madera, que da lugar a la fundación de este lugar en 1906. Curiosamente, Green reúne un gran capital entre inversionistas norteamericanos que invierte en Ciudad Madera, pero todo aparenta que fue un fraude que cometió porque echa a andar el Emporio Forestal, pero al año siguiente ya entra en problemas y finalmente va a vender a una empresa inglesa en 1909 todos los derechos, incluyendo la concesión de 1 millón de hectáreas de bosque que había recibido. Y Green, tenemos que decirlo, es el mismo que provoca el conflicto en Cananea, en Correcto, que se claro, asesina a varios mineros. claro. Mi pregunta viene en este sentido, Jesús. Todo lo que sucede en estos años va a impactar directamente en la represión de finales de los años 60 Así y es. luego en los años 70, un periodo oscuro del que todavía ni siquiera tenemos bien a bien información, donde hubo desaparición forzada de dirigentes sociales y de izquierda, donde hubo tortura, donde hubo asesinato de dirigentes de izquierda, Jesús. Es esa la importancia que tiene esto. Sí, mira, miren, es Chihuahua en este momento un gran catalizador, no solamente de las luchas agrarias, sino también de las luchas estudiantiles, porque en cuanto llega la caravana de Ciudad Madera a Chihuahua en noviembre de 1960, reciben el apoyo masivo de estudiantes normalistas, de estudiantes universitarios, y ahí en ese momento es cuando se empiezan a integrar gente como Pablo Gómez, Raúl Gómez, Arturo Gamis, y en el caso de Arturo Gamis, él se incrusta ya en el corazón del movimiento porque en 1962 se va a Ciudad Madera como profesor y desde entonces él empieza a formar entre la gente círculos de estudio para analizar la situación previendo que el gobierno no va a resolver los problemas agrarios y empiezan a surgir los personajes avanzados como Salomón Gaitán, que en 1964 inicia la guerrilla. De hecho, es Salomón Gaitán y su hermano Antonio, junto con Margarito González y otros 3 campesinos, queman un puente de Ciudad Madera a Cebadilla, exigiendo la libertad de Arturo Gamis, que había sido detenido por ser uno de los dirigentes del movimiento agrario. Ese momento en el que es aprendido Arturo Gamis, se inicia la guerrilla en protesta por medio de los campesinos de Ciudad Madera. Y de ahí en adelante, todo 64, vamos a encontrar nosotros pasos de acción, como el asesinato de 2 de los caciques, como la detención del grupo de judiciales que estaban encargados de vigilar los movimientos de los campesinos de Madera, los sorprenden en su base de apoyo, les quitan el radio que utilizaban para transmitir los mensajes, les quitan las armas, los desnudan y los sueltan desnudos por la sierra, en un acto sumamente vergonzoso para ellos, ¿verdad?
Estamos hablando de acontecimientos ocurridos hace 60 años, otros poco más, poco menos. ¿Cuál es la relevancia de traer a la actualidad estos hechos en un estado como Chihuahua, en el contexto también de una encomienda que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su mandato de esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990? ¿Qué no quedó claro o qué no fue suficiente o quedó trunco el intento de este esclarecimiento histórico, Jesús Vargas? Falta mucho todavía. Yo creo que se ha hecho una gran investigación, pero todavía no se llega a las conclusiones definitivas. Incluso quedan muchos cabos sueltos. Se ha hablado mucho en estos últimos 2, 3 años, por ejemplo, de la Liga Comunista 23 de septiembre, como que ha ocupado la Liga Comunista 23 de septiembre los espacios de las noticias, pero hay muchas organizaciones que surgieron principalmente a finales de los 60 y durante la década de los 70 que falta mucho por saber. Por ejemplo, el movimiento armado revolucionario está un poco o un tanto fuera de la mirada, igual que muchas otras organizaciones. Y las investigaciones que se han hecho, las entrevistas de las que yo he estado enterado, porque incluso me buscaron a mí para que hablara sobre la cuestión del 68 y luego el movimiento popular y eso. No sabemos todavía a qué vayan a conducir realmente. Y yo espero que efectivamente la Comisión de la Verdad, los testimonios de tantos jóvenes sobrevivientes que hablan de sí mismos y que hablan de los que murieron, sirvan para evitar que en el futuro vuelva a suceder algo como lo que sucedió en la década de los años 68, 65, 75, como estamos viendo. Ahora, yo quisiera agregar algo en cuanto al porqué de hablar del 23 de septiembre de 1965. Creo que se ha convertido en una fecha emblemática en nuestra historia del siglo XX. Creo que conforme ha ido avanzando el tiempo, Álvaro y Alejandro, ha ido adquiriendo mucho más relevancia este acontecimiento, ha ido encontrando mucho más interés y se han ido resolviendo muchas interrogantes que habían tardado. Yo como investigador, como historiógrafo, he comprobado que acontecimientos muy grandes no encuentran su dimensión hasta con el paso del tiempo. Igual pasó con el movimiento del 68-71, el movimiento estudiantil, que inició con la huelga en el 67 de la Escuela Hermanos Escobar y terminó el 10 de junio de 1971. Todo esto es muy importante porque nos va a curar a los mexicanos de que esto vuelva a suceder, de que vuelva a suceder que algún presidente en el futuro, algún gobierno, acuda a las mismas acciones para reprimir al pueblo, aunque en este momento casi podemos decir que estamos seguros que no va a suceder. Jesús, durante las últimas décadas, muchas décadas, se narró una historia muy particular sobre México que excluyó episodios convenientemente, episodios importantes como este que tú detallas en Madera Rebelde, y se excluyó con ayuda también de los núcleos intelectuales. Yo sé que es toda una conversación hablar sobre esto y sobre la urgencia de reescribir la historia, de poder recuperar parte de nuestra memoria que fue borrada por regímenes autoritarios. Y mi pregunta va en el sentido de si tú crees que el gobierno anterior y este gobierno que empieza van a tener
el tiempo y la inteligencia incluso y la emotividad, porque también esto es un tema de que te apasione o no te apasione esa parte de nuestra historia, para reescribir parte de lo que los intelectuales orgánicos de México hicieron a un lado. Bueno, yo fijaría dos acontecimientos que están todavía en el aire, y que no han encontrado todavía una explicación clara. Eh, Mencionaría primero el 2 de octubre del 68. Hay muchas claves ya que se han resuelto, pero no se han difundido. Creo que ahí la obra de Carlos Montemayor, La violencia de Estado antes y después de 1968, ofrece gran claridad. Y el hecho de que López Obrador haya suprimido al Estado Mayor Presidencial poquito antes de tomar posesión de su gobierno, es un indicio de que leyó este libro y de que eh, comprendió que efectivamente Díaz Ordaz se había usado al Estado Mayor Presidencial para la masacre. Bueno, ese es un punto que yo sostengo que ya está resuelto, que Carlos Montemayor, usando los archivos desclasificados de Estados Unidos y los archivos de Marcelino García Barragán, hizo un gran estudio de análisis que es incuestionable de mi punto de vista como protagonista del 68 y lo he sostenido en varios momentos. Y el otro punto que es más complicado y que sigue ahí prácticamente a oscuras, pues es el de los 43 de Ayotzinapa. Yo, yo creo que este punto sigue siendo una especie eh, de claridad que tiene que dar el gobierno de manera convincente. Es una deuda que dejó Andrés Manuel López Obrador que no pudo resolver y que yo creo que mucha gente esperamos que el nuevo gobierno sí lo resuelva y por fin los padres de familia que han sufrido tanto durante estos 10 años logren saber qué fue lo que sucedió con sus hijos. Creo Resultaría, resultaría absolutamente inaceptable que tuviera que pasar tanto tiempo como en el caso del 68 para que haya un debido esclarecimiento de lo que ocurrió hace apenas 10 años, que ya es demasiado tiempo de por sí. definitivamente. Y tal parece que cíclicamente nos aproximamos a la orilla de una posibilidad de clarificación y cuando ya aparentemente se va a lograr algo, pues sucede que liberaron a algunos presos, que no se puede lograr que se traiga a uno de los principales informados, que el ejército no aporta la información para poder castigar a los responsables que participaron desde el ejército ese día en la desaparición de los jóvenes. Entonces, son muchas las cuestiones, ¿no? Y voy a agregar algo, miren, yo les decía ahorita que después del 23 de septiembre del 65, no terminaron ahí los acontecimientos de la guerrilla. El 30 de diciembre se reunieron aproximadamente 30 jóvenes en la Ciudad de México. Entre ellos estaban algunos de los sobrevivientes como Ramón Mendoza, Salvador Gaitán, las hermanas Gamis y otros sobrevivientes, unos que no habían intervenido en la guerrilla directamente y otros que sí. Entonces, ellos decidieron continuar la lucha en la misma región de Madera. En 1966 se regresa el grupo que había tomado esta decisión porque no todos estuvieron de acuerdo y llegando a Chihuahua se dividieron en dos grupos. Uno llegó bien, no hubo problema. Óscar González Seguiarte, el que había dirigido esta línea
en aquella reunión y Ramón Mendoza llegan a la terminal de camiones, se van a pie porque no traen para irse en un carro de sitio a la casa de Oscar, son detenidos en el camino por un grupo de policías y a la hora de que son detenidos y empezar a forcejear por las maletas y esto, Ramón Mendoza dispara sobre el jefe de policía y lo mata. Esto provoca que Ramón Mendoza sea detenido y enviado a las Islas Marías. Óscar González es preso en la penitenciaría del Estado durante un año y esto rompe con el plan que llevaban para iniciar ese mismo año del 66 la nueva etapa de la guerrilla. En el 67 se suben a Madera, no encuentran las condiciones suficientes, se bajan a la ciudad a finales del 67. En 68 se van a otra zona de la sierra, a Tomochi, y ahí intervienen contra unos empresarios forestales, queman el aserradero, se inicia una persecución por la sierra durante 500 kilómetros y el día 9, 11 de septiembre son fusilados 5 guerrilleros. Uno había muerto antes, Carlos Armendáriz, en una emboscada. A lo que voy con todo esto, porque es otra forma de ocultar, a lo que voy es a decir que ni en Chihuahua ni en México se supo de esto. Fue una orden directa de Gustavo Díaz Ordaz. Hay quienes aseguran que Gustavo Díaz Ordaz confundió a este grupo de guerrilleros con estudiantes de la Ciudad de México que habían iniciado un levantamiento guerrillero en la región de la sierra entre Chihuahua y Sonora, y que la orden que dio fue terminante de que se les fusilara sin ninguna averiguación. No hubo absolutamente ningún hecho legal para fusilarlos, para matarlos, y esto se ocultó durante muchos años. Prácticamente hasta 50 años después, en Tezopaco, en el año de 2018, se hizo un acto público en el que se presentaron los hechos y se denunciaron. Hasta entonces se empezó a conocer esto, pero todavía en la actualidad la casi totalidad del pueblo de México ignora esta segunda parte de la guerrilla del 23 de septiembre. Entonces son este tipo de situaciones las que nos obligan a sacar a la luz todo esto, pero no nada más lo que es la lucha guerrillera, sino todo lo que hay, por ejemplo, toda la efervescencia que se produjo en Chihuahua, social, y que produjo que en abril del 64, en un acto bajo sospecha, se quemara el templete donde había estado Gustavo Díaz Ordaz en su mitin de campaña para la presidencia y se desató una persecución. De hecho, este momento se utilizó precisamente para desatar la represión contra estudiantes, contra líderes agrarios, se detuvo a Álvaro Ríos, se detuvo a Arturo Gamis, en fin, se desató una violencia que condujo a diversas acciones que todavía en mayo, el 25 de mayo del 65, bueno, hubo un segundo encuentro que se organizó en Torreón de Cañas en mayo del 65, que se llamó el segundo encuentro de la Sierra, Heraclio Bernal, donde se imprimieron los documentos que dieron sustento político, ideológico al surgimiento de la guerrilla. Ahí prácticamente se anuncia ya la acción guerrillera del Grupo Popular encabezado por Arturo Gamis. Pero además, días después de esto, surge un grupo guerrillero comandado por Ramón Mendoza y por Salvador Gaitán, que ataca a un batallón del ejército, lo desarma y se convierte en un asunto hasta con ciertos rasgos cómicos por la cobardía de los soldados. Entonces, todo esto de manera directa e indirecta va a derivar en las condiciones propicias para que 3 años después se inicie la gran huelga estudiantil del 68, porque las condiciones represivas no eran nada más en Chihuahua, eran en todo el país, era en Guerrero principalmente, ¿verdad? Donde vamos a encontrar nosotros, pues ahí una gran cantidad de información que ofrece también Carlos Montemayor
en su libro Guerra en el Paraíso, ¿no? Tal cual. Carlos Montemayor, como sabemos, pues ha sido maltratado por la historia, pues sobre todo, pues se le cerraron las oportunidades y no se fue considerado nunca como un historiador mayor. Jesús Vargas, muchos temas y por lo pronto Madera Rebelde, te agradecemos mucho que hayas estado este día aquí en Los Periodistas. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes, Alejandro, y espero a quienes nos han escuchado y visto en la Feria del Libro del Zócalo de la Brigada para Leer en Libertad. Ahí vamos a estar en 4 eventos y pues con el gusto de vernos en esta gran feria que para mí es la mejor de todo México. Muchísimas Busquen, gracias, Jesús. busquen los eventos donde está Jesús, de verdad, muy recomendable. Gracias, Jesús. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. noches.